Buenas tardes a todos. Aguardamos unos momentos más que se están sumando los participantes que estaban en sala de espera. Agradecemos, por supuesto, silenciar sus micrófonos, así podemos escuchar a nuestro expositor del día de hoy. Seguramente habrá algún momento para hacer alguna consulta. Creo que bueno. Bueno, ya estamos todos, por lo menos quienes estaban esperando para acceder, les damos la bienvenida, buenas tardes formalmente a todos, en nombre del Colegio de Abogados, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de nuestro sector, el área académica, en compañía de Cristina, quien les habla. Le damos la bienvenida y le agradecemos profundamente al doctor Eduardo García Rajo, nuestro director del Instituto de Derecho Administrativo, que en el día de hoy nos va a presentar al disertante Pablo Perrino y nos va a comentar de qué se trata la charla del día de hoy. Doctor Eduardo, le doy la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Todos sean bienvenidos a nuestro instituto. Comenzamos con este año nuestra serie de conferencias, charlas, y lo hacemos eh, con una primera mención que es de estricta justicia, que es el agradecimiento hacia la doctora Mónica Del Bene y a la doctora Cristina Cresca, que son las encargadas del área académica, que han posibilitado con su trabajo oportuno, inteligente y silencioso todo este andamiaje y toda esta organización. Agradezco también a mi querida Vicky Lorenzo, nuestra presidenta del colegio, porque ha sabido impulsar y se ha involucrado realmente, personalmente, en el área académica, ha hecho posible esta atmósfera donde todo ha florecido de esta manera, sobre todo en el año pasado a pesar de la pandemia. Hoy vamos a abordar un tema, veo por acá muchas caras conocidas, al final haré algunas menciones y algunos agradecimientos especiales, que no me quiero olvidar de nadie, por eso lo haré al final. Hoy tocaremos un tema muy importante, que es el de responsabilidad del Estado. A mí siempre me ha parecido que una de las mejores definiciones o semblanzas de este instituto es el que hiciera el gran Manuel María Díez hace más de 50 años, cuando prologaba a un muy joven en ese entonces, Altamira Gijena, y decía que la trascendencia jurídica de este Instituto de la Responsabilidad del Estado derivaba del hecho de su correcta aplicación, dependía de la aplicación jurídica de los administrados, lesionados por cualquier acto lícito o ilícito de la administración. No sé, es una percepción personal. Me parece que esta es una definición muy ilustrativa, y reclamaba en esos años este insigne maestro del derecho que hubiese una ley. Bueno, tenemos una ley. No todas las provincias se han adherido. Esto será tema para que nos ilustre una vez más el profesor Pablo Perrino,
a quien no le puedo dar la bienvenida, sino decirle simplemente cuánto tiempo hace que no lo veíamos, porque ya nos ha favorecido en otra oportunidad con su presencia y con su disertación. Brevísimamente voy a dar dos rasgos, porque si no estaríamos toda la tarde, dos rasgos de la personalidad del doctor Perrino, porque tuvimos que tomarnos el trabajo de acudir a su secretaría privada para que lo actualizara, porque en 6 o 7 años que hace que no lo veíamos, esto ha evolucionado. El doctor Pablo Esteban Perrino es profesor de curso de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en esa misma casa de estudios. Es profesor en la Universidad Austral, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del Nordeste y en la maestría en regulación minera, petrolera y energética de la Universidad Externado de Bogotá, Colombia. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER, del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Es secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Plata. Es conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desde el año 2015. Ha participado en innumerables consejos y seminarios en el país y en el extranjero como expositor o conferencista sobre temas de nuestra especialidad. Es autor de más de 130 artículos de derecho público publicados en libros colectivos y revistas científicas en Argentina y en el extranjero, y de 4 libros: Responsabilidad disciplinaria de los escribanos, régimen jurídico, editado por De Palma; La justicia, contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción y competencia, la reforma constitucional, esto en coautoría con el doctor Carlos Roberto Triviño, editado por De Palma; El nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, en coautoría con el maestro Casañe, LexisNexis; y La responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos, Código Civil y Comercial, Ley 26944 comentada, publicado por la ley. Es socio del estudio Casañe Abogados. Y por último, y de acuerdo a la impronta que solemos agregar a las presentaciones, que es hablar 2 palabras del carácter personal de nuestros favorecedores que se acercan para ilustrarnos, debo decir que como área académica de un colegio de abogados, tenemos ante nosotros no solamente a un eminente jurista, a quien me honra con su amistad, sino además a un abogado, a alguien que litiga, a alguien que está permanentemente frente a los tribunales, asistiendo a audiencias, a un trabajador de nuestra profesión. No quiero tomar más tiempo, así que, querido Pablo, te escuchamos con toda atención. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Un placer participar de esta actividad académica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Mi agradecimiento, por tanto, al colegio, al área académica y al doctor García Rajo, a quien, bueno, conozco y me honra con su amistad desde hace ya no sé cuántos años, ¿no, Eduardo? Así que un placer entonces estar nuevamente allí en este instituto, que es cierto, hacía rato que no, vaya a saber por qué, no debemos haber coincidido, ¿no? No había participado en los últimos tiempos en alguna actividad. Así que muchas gracias. Veo muchas caras conocidos, muchos amigos, colegas, funcionarios, jueces. Así que bueno, un gran gusto y un honor tener un público tan destacado. Es todo un tema, ¿no? Bueno, le da cierto temor entonces cuando ve ciertas caras que están del otro lado. Pero bueno, cuando me invitó el doctor García Rajo
a participar, él me propuso el tema, ¿no? Yo por un lado dije otra vez responsabilidad, ¿no? Porque me suelen invitar a hablar de esto, no es que no me guste, por supuesto que me interesa y me gusta mucho, pero bueno, él me dijo, no, es un tema que queremos abordar, queremos ver una cuestión creo que a todos nos preocupa, que es el anclaje normativo en la provincia de Buenos Aires, en fin. Entonces, estamos en un momento donde hace poquito se acaba de anunciar que estarían por enviar un proyecto de ley, perdón, un proyecto de ley, las cosas de la virtualidad, ¿no? Y de estar ahora solo, además. Que se estaría por enviar un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires de responsabilidad. Bueno, en fin. Creo que tenemos que empezar, de alguna manera, desde el principio. Entonces yo les propongo recordar un poquito cómo evolucionó la situación de la responsabilidad, muy rápidamente, no es que voy a empezar, aclaro, desde foja cero, ni mucho menos, es decir, cómo estábamos antes de 2014-2015, cómo ha evolucionado esto, qué es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país para llegar finalmente a la situación de nuestra provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos que recordar la situación que teníamos no hace mucho tiempo, porque nuestro país, hasta, digamos, mediados del 14, cuando se aprueba la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, la 26944, cuando se produce también esta reforma tan importante en materia civil y comercial, que tiene un impacto, sin lugar a dudas, en la materia que nos ocupa, a través del nuevo código que entra en vigencia en agosto del 15. Bueno, nuestro país, hasta ese momento, podríamos decir, formaba parte de este extenso grupo de países, tanto europeos como latinoamericanos, cuyo régimen de responsabilidad patrimonial es de origen esencialmente jurisprudencial. Acá hay que tener presente que si uno analiza, hace un análisis de derecho comparado, cómo está esto regulado, lo que va a encontrar es sencillamente, y casi en términos futbolísticos, que hay dos equipos. El de los países que lo regularon y el de los que no regularon la responsabilidad. Y probablemente es mayoritario el que no reguló, aclaro, contrariamente a lo que alguno puede llegar a pensar. Son pocos los que lo han regulado. ¿Quiénes lo regularon? Bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña, ya en la década del 40, España, con una ley de responsabilidad que luego han, mejor dicho, no una ley de responsabilidad, sino la responsabilidad estaba dentro del régimen de administraciones públicas, luego ahora en el 15 hubo una modificación importante, se separó toda una regulación y a través de, digamos, de una ley en la cual se regulan no solo la responsabilidad, sino otras cuestiones, lo tiene regulado. Este régimen español ha generado una gran influencia en el derecho iberoamericano y hay países que han tomado ese modelo, por ejemplo México, algo de esto ha seguido Perú, que ha regulado, pero en Perú hay regulación, pero la verdad que no existe la responsabilidad en los hechos. Es decir, son muy poquitos los que lo han regulado. ¿Y quiénes no lo regularon? Bueno, países nada más ni nada menos como Francia, Francia mencionada normalmente como la cuna de las grandes instituciones del derecho administrativo, Francia, cuyo desarrollo de la responsabilidad ha sido tan importante para Europa y para América y particularmente para nosotros, porque nuestro modelo es un modelo muy afrancesado, que ha seguido muy de cerca al régimen francés, Italia, que también tiene su influjo en nuestro sistema, Alemania. Bueno, es decir, estamos hablando de países importantes a la hora de lo que es regulación, derecho. Es decir que esto es muy importante en lo presente. No es que estábamos en un mal equipo, no es que estábamos haciendo las cosas mal, no, es una institución como tantas del derecho administrativo que no está en todos lados regulado. Y teníamos un régimen jurisprudencial, que creo que era un régimen bastante, por lo menos a nivel teórico, bastante razonable, bastante equilibrado, con sus más y sus menos, como siempre ocurre en las instituciones del derecho, pero un régimen que quizás los problemas estaban más que nada a la hora de cuando uno tenía la sentencia y tenía que lograr que se efectivizara, por todos los problemas que sabemos que existen para lograr la ejecución, que el Estado cumpla las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero. Pero digamos que el régimen en términos dogmáticos, en términos teóricos, que se había forjado básicamente a lo largo de la labor de la jurisprudencia de la Corte Nacional y que fue luego irradiando hacia abajo, hacia otros tribunales federales y también provinciales, era un régimen muy razonable. Bueno, llegamos de esta manera, con este régimen que tenía una pata muy fuerte en la Constitución, porque el régimen se construye sobre principios constitucionales,
la protección del derecho de propiedad, el respeto de la igualdad de las cargas públicas, principio fundamental para lo que es la responsabilidad por actividad legítima. Con el tiempo, la Corte, podríamos decir, que descubre en el artículo 19 la fundamentación del alterum non ladere, es decir, del principio de no dañar a otro. Esto no fue desde siempre, sino es algo bastante más cercano a nuestros días, norma sobre la cual incluso ha llegado a sostener el principio de responsabilidad plena, integral en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces, principios constitucionales, y para lo que es responsabilidad por actividad legítima, el Código Civil. No así para la legítima, porque obviamente, y esto la Corte lo dijo claramente en el año 43 en el caso Laplacet, todos los preceptos del Código Civil fallan en la responsabilidad por actividad legítima, no podemos buscar allí ningún fundamento para justificar cuando el Estado daña obrando, es decir, obrando conforme a derecho, pero daña y produce un sacrificio y hay un deber de reparación. Eso no es algo propio del Código Civil, eso es algo que escapa por completo a esas regulaciones, por eso jamás se buscó el fundamento de esa responsabilidad del Código Civil, sino en principios que estaban en la Constitución. Y a la única ley que se acudió en materia de legítima, de actividad legítima del Estado, fue, en algunos casos, no siempre, por siempre, y yo diría casi abandonado a partir de los años 90, a la ley de expropiaciones, pero para definir básicamente la extensión del resarcimiento. Pero eso no es algo que ha llegado hasta nuestros días. Esto es algo claro que si uno analiza la jurisprudencia de la Corte, finaliza en los 90. En los 90 ya la Corte no va a invocar esa ley de expropiación para fundar el alcance de la reparación en materia de responsabilidad legítima. Bueno, sobre la base de este, digamos, bloque de normas, al cual con el tiempo se le van a agregar los tratados de protección de derechos humanos, fundamentalmente la Convención Interamericana, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, artículos 21, apartado 2, 63.1 de la Convención, son normas fundamentales en materia de responsabilidad estatal. Todo este va a ser el andamiaje normativo sobre el cual se va a construir nuestro régimen de responsabilidad estatal. Y en ese marco, con un régimen estructurado básicamente a través de un esquema en el cual se reconoce como el centro del sistema la falta de servicio para lo que es la responsabilidad por actividad ilegítima, los casos de responsabilidad legítima cubiertos bajo esencialmente el sacrificio especial que el afectado no está obligado a soportar. En menor medida se van a abrir supuestos en los que se reconoce que el factor de atribución no es ni el primero ni el segundo que mencioné, sino que se los va a encuadrar dentro de lo que es la teoría o el factor riesgo, el riesgo de las cosas, incluso a veces expandido a un concepto más amplio que el de cosa que provoca el daño, sino al de actividad riesgosa, pero en menor medida, por supuesto. Y luego una construcción que se genera para un supuesto, vamos a decir, especial de responsabilidad, que es el que proviene en ciertos supuestos de la actuación del Poder Judicial, cómo va a ser el nacimiento del error judicial, que incluso va a estar receptado en algunos casos en códigos procesales penales o criminales, alguna provincia que incluso ha dictado alguna ley especial tarifando, estableciendo este tipo de responsabilidad. Es decir, un caso más con un factor, si quiere, de atribución especial, que es el error judicial y que está condimentado por toda una serie de exigencias. Bueno, con esta suerte de panorama llegamos al 2014. En ese año sabemos que está trabajando la Comisión de Reformas del Código Civil y Comercial, ya se eleva el anteproyecto a discusión al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo va a trabajar en una serie de ajustes, de cambios, y ese año, previo al Código Civil y Comercial, un poco tiempo antes, probablemente desfasado en el tiempo, se va a aprobar la ley 26944, es decir, la ley conocida como Ley de Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Tiempo después se aprueba el Código Civil 26994, muy cercano en el tiempo. Estas dos normativas, estos dos cuerpos normativos, van a tener obviamente un impacto profundísimo en esta materia. ¿Por qué? Bueno, primero, porque el Código Civil, a lo largo de 3 artículos, del 1764 al 1766,
lo que va a disponer básicamente es que la responsabilidad del Estado y la de los funcionarios públicos, cuando hagan uso de sus funciones y no cumplan de manera irregular las órdenes que les son impuestas, se van a regir por normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Así lo dispone, esta es la síntesis del 1765 y 1766, y en el 1764 se establecerá que las disposiciones, digamos, para simplificar, de la responsabilidad civil, que están en ese Código Civil y Comercial, no se van a aplicar a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. No hay aplicación directa ni subsidiaria. El Código Civil, con esta redacción, con estos 3 artículos, que fueron producto del ajuste que le hizo al anteproyecto que había elaborado, ¿se acuerdan? La comisión de juristas de Lorenzetti, Kernmagel de Carlucci, bueno, y la doctora Hayton de Nolasco. Bueno, el proyecto de código del original contemplaba la responsabilidad del Estado, pero el Poder Ejecutivo echa mano a este anteproyecto, no sigue los lineamientos, no comparte los lineamientos de esta comisión, la redactora del anteproyecto original, y elimina del Código Civil la regulación de la responsabilidad y reemplaza la regulación que tenía el Código Civil, que era una regulación muy, si se quiere, sencilla. Lo que hacía era regular la responsabilidad por falta, la responsabilidad por actividad legítima y la responsabilidad por la del funcionario o empleado público, de una manera técnicamente no muy adecuada, particularmente la legítima, a mi modo de ver. Bueno, la decisión del Poder Ejecutivo, no, esto no es un tema del derecho civil, esto es algo que escapa a la codificación de derecho privado, esto tiene que estar regulado por afuera. Es decir, dentro de esa antigua discusión que existe entre civilistas, básicamente administrativistas, acerca de a quién le corresponde abordar, no es un tema solo de egoísmos científicos, sino de un problema que es incluso nuestro federalismo. ¿A quién le corresponde regular esta materia? Como otras tantas, prima, yo diría, el criterio, la posición ius publicista. Y descartando este criterio que defiende la generalidad, no todos, pero sí la generalidad de los profesores de Derecho Civil, que consideran que la responsabilidad es un fenómeno, digamos, propio del derecho común, que le corresponde al Congreso abordar, bajo el 7512, etcétera, genera una relación de acreedor y deudor, todo esto es materia propia, dicen, del Código Civil, etcétera, etcétera. Bueno, no es este el criterio, obviamente, que fue compartido, por lo menos, digamos, en aquel momento por el Poder Ejecutivo, y esto dio lugar a la eliminación lisa y llana de la responsabilidad del Estado del Código Civil. Muy bien, sale del Código Civil, y fíjense, recordemos lo que dice en 1764 y siguientes, que esta es una materia que le corresponde ser regulado ¿a quién? Al Congreso de la Nación y a las legislaturas locales, materia del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Esto es muy importante porque recepta 2 principios que vamos a mencionar más adelante. Uno, el carácter ius publicístico, y 2, coherente con, yo diría, con nuestro esquema federal, que no hay un único legislador en la materia, no es solo el Congreso, sino que hay reconocimiento de facultades, por un lado obvio, de la nación, para lo que es el ámbito federal, pero también de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son quienes tienen facultades normativas para regular todo lo que es el derecho público no federal, el derecho público local, cada una en su órbita. Bueno, desde un punto de vista cronológico y lógico, tendría que haberse aprobado primero el Código Civil, que hace este reconocimiento y este reenvío, y luego tendría que haber dictado el Congreso la ley nacional coherente con esta suerte casi de invitación, por decirlo así, que hacen estos 3 artículos. Pero no ocurrió esto. Por razones, digamos, políticas, se demora el Código Civil en su tratamiento en el Congreso y se adelanta la aprobación de la ley nacional o federal de responsabilidad del Estado. No cambia mucho la situación, pero desde un punto de vista lógico y cronológico, ese era el esquema originalmente pensado, que finalmente no se verificó. Bueno, sale esta ley. Esta ley, la 26944, es una ley que, primero, es una ley federal. Esto no es algo menor. Es decir, solo alcanza al
gobierno, es decir, a la responsabilidad del Estado de la autoridad federal. No alcanza a los daños y perjuicios que puedan derivarse de la actuación de órganos o sujetos provinciales o municipales. Esto me parece que es muy importante, y la Corte Nacional el año pasado, en un caso registrado en la colección de fallos 343, página 140, sostiene esto que estoy planteando. Esto fue un tema discutido en su momento, cuando salió la ley. Había quienes decían, no, no es una norma federal, es una norma de derecho nacional local, etc. A mí siempre me pareció que estábamos ante derecho federal, así lo planteé en varios artículos, y bueno, la Corte Nacional, yo diría, nos ha dado la razón y sostiene que es una ley federal. No es algo menor, porque si es una ley federal, cualquier discusión que tengamos acerca del alcance e interpretación de los artículos de esta norma van a facilitar el acceso a la Corte por la vía del recurso extraordinario, porque se puede verificar fácilmente una cuestión federal simple, 14 inciso 3 de la ley 48, para abrir las puertas de la Corte. Muy bien, es ley federal, esto está claro. Esta ley, en el artículo 11, coherente con lo que dice también el Código Civil, reconociendo las potestades normativas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, va a invitar entonces a todos los integrantes de nuestra federación, a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, ¿a qué? A legislar. Dice, los invito a adherir. Es decir, esa invitación, como vamos a ver enseguida, adherir, bueno, puede tener distintas respuestas, ¿no? Adhiero lisa y llanamente, o hago algo más que no me limito a adherir, sino que incluso puede llevar a legislar, a regular, etc. Entonces, pos el dictado de esta ley y del Código Civil y Comercial, si nosotros miramos el escenario que presenta nuestro derecho público provincial y, bueno, digamos, no solo provincial, sino Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontramos que de las 23 provincias que componen nuestro Estado federal, solo 8 legislaron. Solo 8 han dictado leyes de responsabilidad. Lo hizo Santa Cruz primero, Chubut, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Entre Ríos. Y la última ley que se dictó fue la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el año pasado. Ahora, no todos hicieron lo mismo, y esto es importante tenerlo presente. Máxime de cara a cuál puede ser el día de mañana nuestra realidad provincial. Primero, encontramos provincias que lo que han hecho con una ley es simplemente adherir. La ley dice, adhiérese, o la provincia tal adhiere a la ley 26944. Esto es, por ejemplo, lo que hizo Catamarca, lo que hizo Santiago del Estero, lo que hizo La Rioja, lo que hizo Santa Cruz, si bien con un mínimo ajuste en la redacción de un artículo, pero es una adhesión. Ahora, la segunda situación es la que presentan las provincias que legislaron. Pero legislaron, ¿qué quiero significar con esto? Legislaron dictando una ley, siguiendo el modelo de la ley nacional, o sea, una ley que no se limitó a decir adhiero, sino que regulo, le pongo contenido, leyes que siguen la sistemática de la Ley Nacional de Responsabilidad, en muchos casos mejorando la redacción de algunos de sus artículos, en más o en menos, algunos han modificado más de un artículo, en otros quizás uno solo. Vamos a ver más adelante que la Ley Nacional presenta algunas dificultades interpretativas, hay artículos que técnicamente presentan problemas. Bueno, lo que se ha querido entonces es superar esos problemas, ¿no? Para evitar incertidumbres, dudas, etcétera, a la hora de su aplicación. En algunas leyes también se han incorporado disposiciones procesales, en algunos casos atinentes a la competencia, en otras concernientes al régimen de las acciones procesales, como en Chubut, en algunas, con buen criterio, se legisla algo que en el anteproyecto original del Código Civil algo se preveía, si bien no de una manera, a mi modo de ver, muy acertada, pero que después se eliminó, que es el efecto interruptivo sobre el curso de la prescripción que puede tener un reclamo administrativo, porque hoy el Código Civil no dice absolutamente nada. Por tanto, toda actividad que desarrollemos en sede administrativa, reclamando, pidiendo una indemnización, presenta un gran problema, como ya lo teníamos antes. ¿Eso produce algún efecto? ¿Interfiere en los cursos de la prescripción? Sí, no, bueno, etc.
el Código Civil no dice absolutamente nada. Hay leyes de procedimiento administrativo locales que prevén la solución a este problema, otros que no dicen absolutamente nada. Creo que es algo que en Nación debería haberse contemplado. Si bien hay una norma en la Ley Nacional de Procedimiento, que es el artículo 1E9 de la ley, que establece un efecto suspensivo de las actuaciones administrativas sobre el curso de la prescripción, pero que a su vez ha dado lugar a una gran discusión interpretativa. Pero bueno, algunas leyes provinciales con buen criterio se han expedido sobre esta cuestión, por ejemplo, en Mendoza. Y finalmente, y justo cité Mendoza, nos encontramos con la situación de provincias como Mendoza, que han dictado una ley de responsabilidad del Estado muy completa, que se ha apartado, yo diría, del modelo nacional, a diferencia de las otras que mencioné, no sigue ni la sistemática, digamos, ni los criterios de la ley nacional, sino que ha establecido una suerte como de régimen autónomo, ¿no? Un régimen muy completo. Este es el caso de Mendoza. Probablemente una de las mejores leyes de responsabilidad provincial, por lo menos a mi humilde gusto. Y la pregunta es entonces, ¿qué pasa con todos los que no regularon? Es decir, la mayoría de las provincias que no han legislado en la materia. Y bueno, evidentemente, todas esas provincias continúan, Buenos Aires es una de ellas, por supuesto, continúan bajo un régimen de responsabilidad de índole jurisprudencial. Es decir, de alguna manera estamos frente a una situación análoga a la que imperaba con anterioridad a la derogación del código anterior, al dictado del nuevo código y al dictado de la ley de responsabilidad nacional. Si bien la ley de responsabilidad nacional para las provincias no impacta, porque como ya dije, es ley federal, no alcanza. En rigor, el punto fundamental aquí es la derogación del código anterior y el dictado del nuevo código. La derogación del anterior, porque como sabemos, y bueno, veremos, en base a una norma de ese código, el 1112, se buscaba el fundamento, el anclaje normativo a uno de los factores de atribución al mayor cúmulo, digamos, de casos de responsabilidad, que es el de la responsabilidad por falta de servicio. Pero, entonces, esto ha generado preocupación, interrogantes. Bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Porque no tenemos en muchas provincias, en la mayoría, ninguna regulación en la materia. Yo creo que, bueno, no hay que alarmarse. Como dije, estamos frente a la misma situación que teníamos antes en el orden federal o en aquellas provincias que no han legislado. ¿Y esa situación cómo se resolvía? Bueno, primero, aplicando los principios de la Constitución Nacional, que ya los mencionamos. Segundo, aplicando los principios hoy de tratados internacionales. Ya mencioné fundamentalmente la Convención Interamericana de Costa Rica, que la Corte Nacional, por cierto, la ha invocado y la sigue invocando en casos de responsabilidad para darle incluso anclaje normativo y justificar hasta el concepto de indemnización plena, integral. Por ejemplo, el caso Ontivero del 10 de agosto del 2017, un caso muy interesante para leer, donde se discute justamente el tema del alcance de la reparación. Bueno, primero la Constitución Nacional y las convenciones intuitivas de derechos humanos, que tienen además jerarquía constitucional. Segundo, obviamente, tenemos que mirar las constituciones provinciales. En muchas constituciones, la responsabilidad del Estado y del funcionario tiene reconocimiento, tiene basamento. Es decir, hay cláusulas constitucionales, repito, en constituciones provinciales, que prevén la responsabilidad, a diferencia de otras, donde nada se dice. Bueno, si bien con una redacción un poco, podemos decir, pobre, nosotros tenemos una cláusula, el 57 de la Constitución Provincial, por lo menos para un tipo de responsabilidad, por una actuación antijurídica. Recordar que esta norma es la que dice: toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o privan a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado funcionario que les haya autorizado o ejecutado. Es una norma que sirve para buscar fundamento a responsabilidad al menos del funcionario, y si responde un funcionario que es un órgano, responde también el Estado, que esta ha sido la clave incluso de cómo se construyó la responsabilidad directa en el orden nacional. Es decir,
tenemos, si miramos las constituciones provinciales, si miramos nuestra constitución, siempre alguna norma vamos a encontrar que nos va a dar pie, fundamento para, por lo menos, dar el primer sustento. Después, claro, ustedes miran, bueno, pero con eso tenemos un problema, no estamos solucionando, porque claro, ¿dónde se define la causalidad? ¿Dónde se encuentran los rubros indemnizatorios? Bueno, y tantos otros pormenores. Y aquí la respuesta me parece que es muy clara, que es hay que ir al Código Civil, primero y principal. Y en algún caso, aclaro también, creo que podemos ir a las leyes de responsabilidad del Estado nacional y provinciales. Me explico. Cuando uno tiene una laguna normativa, que es lo que tenemos nosotros en nuestra provincia y todas las que no han legislado, la laguna tiene que ser cerrada, tiene que ser integrada, porque el juez tiene que fallar. No puede decir, como no hay norma, ya sabemos, no fallo. Eso es algo vedado absolutamente. Entonces tenemos que acudir a principios interpretativos. Fíjense, en Buenos Aires, este problema incluso tiene una respuesta en la Constitución, el 171. Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley. Y a falta de en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva. Y en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración la circunstancia del caso. El juez no puede dejar de fallar, siempre tiene que hacerlo. Y el 171 le dice, bueno, en última instancia, busque los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho también se encuentran en el Código Civil, también se encuentran en todas estas normas que acabamos de mencionar. Y la forma de utilizar estos principios es también la técnica de la analogía. Entonces, esto es algo que no es nuevo, que la Corte Nacional lo ha hecho en innumerables situaciones cuando había lagunas. Lo hizo desde el famoso caso de los lagos en el año 41 para construir la teoría de las nulidades. Lo ha hecho en materia de responsabilidad del Estado, caso Mengual. Bueno, infinitas situaciones. A veces confundido con la idea de que lo aplico subsidiariamente o supletoriamente, que no es lo mismo. La analogía es otra cosa. Y esto que estoy diciendo no es un invento mío tampoco. No solo porque lo dice la Corte, sino que el autor de la Ley Nacional de Responsabilidad, o sea, el Poder Ejecutivo, cuando envía el proyecto de ley, en la nota de elevación, se hace cargo, descartaba la posibilidad de aplicar a la responsabilidad del Estado el Código Civil de forma directa y supletoria. Pero aclara, ojo, dice, pero esto no impide que, como la Corte Nacional ya lo ha dicho, bueno, en innumerables situaciones, todos los vacíos normativos que tiene esta ley, y obviamente que son muchos, por cierto, se integren con el Código Civil. Bueno, lo mismo es lo que tienen que hacer las provincias que no han legislado. Entonces, y aquí hay una cuestión de ponderación. ¿Qué tengo que buscar con la analogía? La norma o el ordenamiento jurídico más cercano, lo más parecido. O es un tema de, justamente, de solución por similitud, por casos análogos. Bueno, en muchas situaciones la analogía, la norma análoga será el Código Civil, y en otras quizás no es el Código Civil, porque lo más cercano será una ley de responsabilidad, será la ley nacional, será incluso una ley provincial. Es decir, la falta de servicio no está en el Código Civil definida, pero sí está en la ley nacional, sí está en la ley de Mendoza, sí está en la ley de Entre Ríos, y uno puede construir la solución análoga sobre la base de estas normas. Así funciona la analogía, aclaro, así funciona la analogía. Entonces, la respuesta viene por ese lado. Creo que yo estuve mirando, a ver, ¿qué está ocurriendo en el ámbito judicial? ¿Qué están haciendo los jueces en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires? Porque claro, la mayoría de los casos que fallan, normalmente son casos previos al dictado de la Ley de Responsabilidad del Estado. Entonces me pasó, he preguntado en algunos juzgados, ¿tienen algún caso? Y me han dicho, por ejemplo, por lo que entiendo en La Plata ocurre eso, los casos son todos anteriores. Es decir, son hechos anteriores al 1 de agosto del 2015. Por tanto, ¿bajo qué normativa se rigen? Bajo el código, digamos, anterior, el código derogado. Aquí no se plantea, no tienen la discusión de cuál es el anclaje normativo. Pero si el caso se produce a posteriori, ahí viene la discusión. Ya no puedo buscar la falta de servicio en el 1112, que está derogado. ¿Dónde la busco? ¿Cómo construyo la idea de falta de servicio? Y bueno, aquí aparece la solución que estoy mencionando. La solución es el Código Civil, las leyes de responsabilidad del Estado nacional, provinciales, etc. He visto unas cuantas sentencias de diversos juzgados contenciosos administrativos y también algunas de la Cámara de San Martín, de Campana, San Isidro, varias, Pergamino, bueno,
me estoy olvidando de otros juzgados, en todas ellas la construcción que han hecho ha sido esta. Tengo una laguna, tengo que cerrar la laguna, 171 de la Constitución, algunos han mencionado el 57 también, y acudo a la analogía. Por analogía, ¿cómo lo integro? Bueno, y aquí he visto como, si se quiere, dos criterios. Algunos que van al Código Civil y han descartado la ley de responsabilidad, y otros que dicen, no, voy también a la ley de responsabilidad, por analogía, ¿no? Que es construir una solución a partir de una norma. No es que estoy aplicando la ley nacional. Creo que esto es lo que tenemos que hacer, creo que no hay ningún impedimento, al contrario, que esta es la solución que tenemos que utilizar hoy en esta suerte de provisionalidad, transitoriedad, hasta tanto se legisle, sí se legisla, porque, bueno, ya también tuvimos algún intento en provincia de adherir, al poco tiempo que salió la ley nacional, esto luego no prosperó, y bueno, veremos frente al anuncio que hemos visto en los medios de estos días qué ocurrirá. Es probable que se intente, creo, una adhesión. La verdad que, si a mí me preguntan, yo lo que no haría justamente es adherir. Por muchas razones, yo creo que no es buena la adhesión. ¿Por qué no adhiero? Primero porque la ley nacional plantea ciertas dificultades, ciertos problemas que hay que solucionar. Cuando uno adhiere lisa y llanamente, bueno, es como que me compro todos los problemas que está planteando la ley nacional y que hasta hoy no han sido solucionados. Por algo, muchas provincias ya han tratado de subsanar, corregir algunos de sus problemas. El primer problema que plantea la ley nacional, y que yo diría la única ley provincial que le da una respuesta es la de Mendoza, es la fuerte restricción que plantea la inaplicación pura y dura del Código Civil. Que si bien está bien, estamos planteando la salida por analogía, pero técnicamente, como está redactada la ley, no es algo, yo diría, positivo. Porque, fíjense, el Código Civil y Comercial, en el 1764, lo que hace es disponer la inaplicación directa y supletoria solo de las disposiciones del capítulo primero, del título quinto, otra fuente de las obligaciones. ¿Qué se regula allí? La responsabilidad civil de las personas privadas. Ahora, el artículo primero de la Ley Nacional va más allá y con una redacción, a mi modo de ver, criticable por excesiva, dice que lo que no se aplica no es este título y capítulo del Código Civil, sino ligeramente el Código Civil. Y eso es imposible. ¿Cómo no se va a aplicar el Código Civil? ¿Dónde se definen el régimen de las personas, el régimen de las cosas, la capacidad y, bueno, y tantas otras cuestiones en el Código Civil? O sea, decir que no aplico el Código Civil a estos ámbitos es un exceso. Yo creo que esto hay que interpretarlo en línea con el 1764. Lo que en rigor se está excluyendo, en forma directa e inmediata, es el título del código en el que se regula la responsabilidad civil de las personas privadas, no todo el resto, porque es imposible. De hecho, el Código Civil tiene normas, casi diríamos derecho público, se define el dominio público, se regula el dominio público. ¿Cómo no se va a aplicar el Código Civil? Y eso podría plantear muchas dificultades. Ahora, esto no impide, como decíamos recién, ir por analogía. Y esto Mendoza lo dice claramente, que es lo que planteaba hasta la nota de elevación del Poder Ejecutivo Nacional en la ley nacional. No sé por qué nunca se lo puso en la ley, tendría que habérselo aclarado. Eso da certeza, da claridad. A ver, yo siempre digo, los que pueden iniciar un pleito de daños y perjuicios no son todos expertos en derecho administrativo, en responsabilidad del Estado, y tienen por qué entender que la analogía y toda esta cuestión. Hay que simplificarle la vida a la gente. Entonces, el que lee la ley, lo que dice no se aplica. ¿Y qué hago? Tengo un gran problema. Bueno, no tiene que transformarse esto para una élite intelectual. Esto lo tiene que entender cualquiera. Entonces, aclaremos. Se puede ir al Código Civil por analogía, para integrar laguna, etcétera, etcétera. Mendoza lo hace bien. Lo dice. Después discutiremos si es la mejor redacción o no, la de Mendoza o la de otra provincia, pero lo dice y eso le soluciona la vida al llamado, como muchos denominan, es justiciable. Segundo, Mendoza hace algo muy importante y supera un problema que creo que es uno de los más graves que tiene la Ley Nacional de Responsabilidad, que es el tema de los factores de atribución. Un tema central que hace al corazón del sistema de responsabilidad de la ley nacional, y yo diría el de todas las leyes provinciales
que han legislado esta cuestión es el de los llamados factores de atribución de la responsabilidad. El factor de atribución es el porqué, el fundamento por el cual un sujeto se hace responsable de un daño. ¿Por qué se va a trasladar? Se va a producir una traslación patrimonial, patrimonio a otro. Y bueno, y la respuesta en el derecho civil es subjetiva o objetiva. El subjetivo es la culpa, la objetiva, el riesgo, la garantía, bueno, etcétera, etcétera. En el derecho administrativo, las respuestas a este por qué el Estado tiene que responder, por qué el Estado tiene que hacerse cargo de pagar un perjuicio, han sido históricamente el más importante, el factor falta de servicio, que da lugar a la responsabilidad por la llamada actividad ilegítima. En segundo lugar, la responsabilidad en materia de actividad legítima por lo que se llama el sacrificio especial que el afectado del daño está obligado a soportar. Esos son los más importantes, pero claro, no son los únicos. Y también hay otros. El riesgo, la garantía, etc. Ahora, ¿qué pasa? En la ley nacional y en la de las provincias que lo han legislado, solo se regularon los dos primeros. La falta y el sacrificio especial. Y los otros, ni noticia. Pero esto no es un tema menor. Porque si no existen los otros factores de atribución, les pregunto, un accidente de autos, un vehículo oficial que embiste, cualquier vehículo oficial, no es necesario que sea un patrullero que va en persecución, un simple vehículo del que quieran, del Poder Judicial que traslada expedientes, y tiene un típico choque en la vía pública, no tiene por qué ni por qué haber sangre ni nada por el estilo. Ese accidente, que si fueran, vamos a decir, bajo la regulación anterior y bajo el Código Civil, sería un típico caso de riesgo, de actividad riesgosa, cosa riesgosa, etc. Pero no hay riesgo aquí. Entonces, ¿qué? Ahora lo vamos a tener que manejar bajo el parámetro de la falta de servicio. Y si es como falta de servicio, ¿saben lo que significa? Bueno, que cambia todo el régimen de la prueba. Que la carga que tiene digamos, la víctima es mucho más intensa, porque va a tener que demostrar no solo el daño en la causalidad, sino también ahora que la conducta del que manejaba ese vehículo fue una conducta imprudente, negligente, que incumplió deberes funcionales, etcétera, etcétera. Entonces ya esto es un cambio fundamental. Pasamos de lo que antes era una responsabilidad de resultado y puramente objetiva a una responsabilidad que se predica de conductas. Entonces, a la víctima no la mejoramos, la perjudicamos, le cambiamos totalmente el esquema. Es como volver al régimen anterior de la culpa. Es como un accidente de autos bajo el régimen de la culpa, bajo el Código de Vélez. Y esto lo empezamos a multiplicar por muchísimos casos. Otro supuesto, muy importante en los ámbitos provinciales, no así en nación. Y me explico ahora por qué. El tema de los daños que sufren los alumnos en establecimientos educativos. El daño que sufre un chico, un menor, que va a un colegio. En el código anterior se decía que sea un establecimiento público, sea un establecimiento privado, el régimen era el mismo, y un chico que entraba a un colegio y, digamos, sufría un perjuicio, como estaba bajo la guarda, digamos, de esa entidad público-privada, eso hacía automáticamente responsable a la entidad bajo un factor de atribución que siempre se entendió que era lo que se denomina garantía. Usted le da una garantía acerca de la indemnidad, de la salud física, integralidad, etcétera, en este caso del chico. Bueno, si entró bien, tiene que salir bien. Si pasó algo en el medio, usted es responsable. Y igual es lógico. ¿Cómo voy a demostrar yo, supongamos, padre, que mi hijo tuvo un perjuicio porque, no sé, ocurrió algo en esas horas que está en el colegio? Es imposible. No tengo forma. Entonces, se objetiviza la responsabilidad y obviamente el factor es garantía. Bueno, el Código Nuevo contempla esto, si no me equivoco, con el 1767, pero claro, no dice establecimiento público, dice los establecimientos educativos. Y como el 1764 y siguientes excluyen toda la responsabilidad del Estado del Código Civil, me quedo con que ahora esta norma queda vacía de contenido, podría quedar vacía de contenido para los establecimientos educativos del Estado. Por tanto, habría un doble estándar. Si usted manda un chico a un establecimiento privado, seguimos con el régimen de riesgo, de garantía, objetivo, bajo Código Civil. Si el chico va a un establecimiento público, ahí nuevamente desprotegimos a la víctima y lo obligamos a que demuestre lo que no va a poder demostrar nunca, la falta de servicio, la irregular actuación del colegio, bueno, etcétera, etcétera. Le cambiamos el régimen. No tuvimos un criterio digamos, de progresividad de derechos, sino además de regresividad, en los dos casos que dije antes, el accidente y este.
no es lógico lo que está ocurriendo. En buena hora, en la legislación mendocina, a los factores de atribución clásicos y típicos centrales de la responsabilidad estatal, a la falta y al sacrificio, le incorporan una regulación para el daño en establecimientos educativos, análoga, yo diría, a la del Código Civil y Comercial, y una atinente a la responsabilidad por riesgo, que aclaro, no estoy pregonando, como hacen los civilistas, de que esto tiene que ser el gran factor de atribución que desplaza lo demás. No, pero hay casos en los que el riesgo evidentemente es el factor. Si explota una granada, como ha pasado en un establecimiento militar, hay explosión de explosivos, ¿qué es eso? En cualquier lugar del mundo eso es un caso típico de riesgo, y así lo encuadraba la jurisprudencia argentina, incluso en muchos casos de daños con uso de armas de fuego. Bueno, ahora todo esto, si aplico tajantemente el régimen del Código Civil, cambia de factor de atribución y va uno muchísimo más duro para la víctima, que le genera claramente un ámbito, yo diría, de desprotección. Entonces, el factor de atribución es un tema clave y no menor que no ha quedado bien regulado en el Código, en la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, ni en aquellas provincias que han seguido de cerca el régimen federal. Otro tema muy importante, en el cual la ley nacional tiene una regulación que ha merecido muchísimas críticas. Es todo el régimen de la responsabilidad del Estado por su actuación legítima. El régimen nacional es súper estricto. Por lo pronto dice que es algo excepcional, ¿no? Así, si lo cataloga excepcional. Ustedes saben que cuando algo se cataloga excepcional, bueno, esto lo que genera es que todo se va a interpretar restrictivamente. Esto genera un achicamiento, un acotamiento absoluto. Y esta calificación no es algo menor. En línea con esta concepción estricta y acotada, se regulan los requisitos para la procedencia de la responsabilidad de una manera muy dura, muy estricta. ¿Esto se ve dónde? En particular, en la causalidad. Mientras que el nexo causal para la responsabilidad por la actuación ilegítima es igual a la del Código Civil, esto nunca se lo ha discutido, el famoso criterio de la causalidad adecuada, aquí se dice que la causalidad tiene que ser directa e inmediata, y esto es lo más peligroso, y exclusiva. Es decir, que si puede llegar a aparecer o surgir algún factor que participe también en el desenvolvimiento del evento dañoso, por menor que sea, por cualquiera que sea, ya eso excluye por completo la responsabilidad del Estado. Esto no es lógico. Esto no es lógico. Hay algunas provincias que ya han modificado esto y, por ejemplo, solo han previsto directa e inmediata. Si no me equivoco, Entre Ríos es una, Mendoza también, pero eliminan lo de la exclusividad. Esta fórmula, esto de la causalidad exclusiva, es un invento español, lo desarrolló la jurisprudencia española hace muchos años atrás, mereció el repudio absoluto de toda la doctrina, y obviamente se abandonó hace décadas. Lo inexplicable es que nosotros lo hemos tomado. La Corte Argentina lo utilizó hace muchos años atrás, en algunos fallos, lo repitió en algunos pocos casos, pero no lo ha usado como un estándar, como un criterio en todos los supuestos de responsabilidad legítima, y extrañamente la ley de responsabilidad lo hace suyo como un criterio, ¿no?, que generaliza para todos los casos de responsabilidad por actividad legítima. Esto es uno de los cerrojos más grandes que tiene la responsabilidad legítima del Estado, porque los daños muchas veces son multicausales, no derivan de un solo factor, de un solo elemento. Pueden provenir de muchas causas. La causalidad define, entre otras cosas también, recordar el alcance de la indemnización. Entonces, en función de la participación que se tuvo en el evento dañoso, será también el nivel y el alcance de la responsabilidad, pero no puede servir la existencia de algún tipo de interferencia causal para excluir por completo toda posibilidad de responsabilidad, como es lo que surge de la ley nacional y de aquellas leyes que sí han seguido este criterio, en algunos casos por adherir o porque repitieron la fórmula. Estos son unos puntos que más críticas ha merecido, yo diría, la ley nacional por parte de la doctrina. Bueno, otro aspecto que también exterioriza esta concepción rígida y estricta es el tema del quantum, del resarcimiento, la extensión. Porque
la ley nacional, en lo que se refiere a la responsabilidad por actividad ilegítima, no dice absolutamente nada de cuál es el alcance de la indemnización, ni una palabra. En rigor, nunca se ha discutido, ni en doctrina, ni a nivel jurisprudencial, cuál es el alcance de la indemnización cuando el daño deriva de una actuación ilegítima. ¿Por qué? Porque siempre se ha entendido que rige el principio de reparación integral o plena, es decir, todo el daño emergente, todo el lucro cesante, no solo el daño patrimonial, sino también el extrapatrimonial, obviamente, siempre el debidamente causado, ¿no? Bajo las reglas de la causalidad, porque el daño puede ser inmenso, pero nunca se repara todo el daño, sino solo el que se atiene a las reglas de la causalidad y también al de las consecuencias que se definen en el Código Civil. ¿Se acuerdan? El tema de las consecuencias mediatas, inmediatas, todo esto me refiero. Bueno, pero en materia de actividad legítima, Argentina presenta una situación por demás extraña. Yo siempre digo que nosotros somos los inventores del dulce de leche, de la virome, del sistema este de huella digital y de la restricción en materia de responsabilidad legítima e indemnización. Porque acá se ha inventado una verdad que no tiene ningún justificativo, acerca de que cuando el Estado daña legítimamente tiene que pagar menos. Y el menos se traduce solo en el pago del daño emergente. En ningún lugar, yo diría, del mundo, aclaro, con una sola excepción, lo encontré en un solo lugar y me explicaron por qué, porque lo copiaron de Argentina, que es en una norma que existe en Costa Rica, se predica esto. No hay ningún país, ni europeo, ni latinoamericano, con esta sola excepción que encontré en la legislación perdida costarricense, que se diga que cuando el Estado daña por su actuación legítima, no paga todo el daño producido. Lo cual, la pregunta es, ¿por qué no lo va a pagar? Si usted ha producido un daño, la víctima, ¿por qué? A ella, ¿en qué le afecta que usted obró bien o mal? Nada. A ella usted lo dañó, tiene que pagarle todo el daño efectivamente producido. Bueno, esto nació hace muchos años atrás, en la jurisprudencia de la Corte, cuando a falta de normas que legislara el tema de la responsabilidad por actividad legítima, y cuando se buscó algún fundamento normativo al alcance de la indemnización, se dijo, ¿qué es lo más parecido? Incluso algunos lo han confundido, y no hay que confundirlo. Y la expropiación, porque cuando el Estado expropia, daña legítimamente a alguien. Y cuando el Estado también produce un daño por responsabilidad ilícita, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Tiene un punto en común. Son como primos hermanos, si se quiere, pero no es exactamente lo mismo. No es lo mismo que un patrullero esté corriendo a unos maleantes, a unos delincuentes, y en el marco de esa persecución, bueno, obviamente dispara, etcétera, y hacen todo bien, ¿eh? No hay ningún, pero lamentablemente, no sé, el patrullero, por una maniobra, incluso no de ellos mala, sino de otro vehículo, termina arriba de un peatón y bueno, hay un daño lícito probablemente, porque el patrullero no obró mal, él terminó ahí por culpa incluso de otro vehículo, que no vio que el patrullero venía, con la sirena, con todas las reglas que marca la reglamentación, pero dañó a alguien, lícitamente. Y bueno, ahí, en ese supuesto, ¿qué va a pasar? ¿Es lo mismo que una expropiación? Y no es lo mismo que cuando el Estado decide necesito este inmueble no es lo mismo, pero los dos que hay. Y un comportamiento conforme a derecho, en teoría en beneficio de la comunidad, que dañó a alguien y entonces le tiene que pagar. Pero bueno, la Corte en algún momento echó mano a la ley de expropiación y, como en Argentina, en las leyes de expropiación, hay una norma que dice algo que también no siempre ha sido bien entendido, que es que se paga el valor objetivo del bien con exclusión del lucro cesante. Entonces se dijo, bueno, no se paga en la responsabilidad por actividad legítima el lucro cesante. Bueno, esto se lo ha repetido en varios casos, algunos, si se quiere, emblemáticos, pero en una cantidad innumerable, y yo diría, sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos, se dice todo lo contrario. Y desde los años 90, si uno hace una lectura atenta de los fallos de la Corte, uno dice la jurisprudencia, y acá quiero usar la palabra técnicamente correcta. Jurisprudencia no es fallo, jurisprudencia son fallos que dicen constantemente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la jurisprudencia de la Corte? La jurisprudencia de la Corte, desde los años 90, es claramente que se paga todo el daño producido, inclusive el lucro cesante. ¿Dónde dice eso la Corte? Miren, todos los fallos que en la década del 90 la Corte emite en materia de inundaciones de campos, que son muchísimos, muchos contra la provincia de Buenos Aires, son un fiel ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Qué paga el Estado cuando un campo está inundado? Y la Corte dice, vamos a pagar el lucro cesante. ¿Y cómo mido el lucro cesante?
en función de la prueba que demuestra que ese campo va a estar inundado, va a contener el agua durante, bueno, tanto, sumamos 5 años. Bueno, ¿cuál es la capacidad productiva? Es decir, ¿cuál es el lucro, la capacidad de generar flujos de fondos que tiene ese campo? Y ese campo por hectárea produce tanto dinero. Bueno, si tengo 1000 hectáreas y cada hectárea produce 1000 pesos, hago la cuenta. La cantidad de hectáreas por cantidad de producción por año. Eso es lo que voy a pagar. Eso es, la Corte lo dice con todas las letras, lucro cesante futuro. Y como es un daño cierto, se paga. Bueno, en el año 2005 se vuelve a plantear una discusión de este tenor, pero se venía planteando desde, digamos, los tribunales inferiores cuál era el alcance de una indemnización que tenía que pagar el Estado Nacional a una persona que había ganado un concurso para la adjudicación de una licencia de radiodifusión y que, si bien gana el concurso, le otorgan la licencia, pero bueno, por toda una serie de avatares complejos, en definitiva el Estado revoca el otorgamiento de esa licencia, pero por una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia. Entonces la discusión es cuánto le tienen que pagar porque esta es una revocación por actividad lícita. Y el tema llega a la Corte y la mayoría de la Corte, con la disidencia de Hayton de Nolasco, dice, pero yo ya tengo dicho desde el tomo 306 que, estamos hablando mucho del año 84, por tanto, esa remisión está haciendo, que, el caso de Eduardo Sánchez Granel, que la indemnización es plena y comprende, dice ahí, el lucro cesante, es decir, todas las utilidades dejadas de percibir, dice, pero diciendo, a ver, es algo, una verdad de perogrullo, en la medida en que usted lo demuestre. Y a renglón seguido, luego se analiza lo que tiene que hacer cualquier juez, no hace cualquier juez cuando tiene que dictar una sentencia en esta materia. A ver, el daño, porque el daño hay que alegarlo, pero después hay que probarlo, tanto en su existencia como en su dimensión. Bueno, a ver, usted, ¿qué demostró? ¿Qué prueba trajo aquí? Y en verdad que usted no me demostró nada. Usted alegó algo, pero no llegó a demostrarlo. Bueno, daño no demostrado, daño que no se indemniza. Entonces, pero la Corte enarbola esa regla. Luego vuelve a plantearse esta discusión en otros casos. Malma Trading y antes Zonas Francas de la Patagonia, Zonas Francas Santa Cruz. Lo mismo, y vuelve la Corte, ya la discusión venía, digamos, de las instancias inferiores. Y vuelve la Corte a decir, como yo ya dije en el caso anterior que se llamaba el jacarandá, la indemnización es plena, es plena. Y esto es coherente con lo que la Corte además ha dicho en otras áreas, en otros tipos de causas. Cité, por ejemplo, el caso Ontiveros, pero Rodríguez Pereira, la indemnización de una persona que sufre daños cuando existía el servicio militar obligatorio, y la Corte dice que la indemnización tiene que ser plena, incluso con base en la Convención Interamericana. Este es un caso famoso porque en este caso la Corte, ¿qué desarrolla? La idea del control de convencionalidad de oficio. Esto es Rodríguez Pereira. Bueno, entonces, si uno mira la jurisprudencia de la Corte, y yo creo que tiene que ser un análisis completo, y no como muchos hacen, que se quedan en 2 o 3 fallos y a partir de ahí dicen, no, eso no es la jurisprudencia, esos fueron fallos aislados y en algunos casos incluso superados. La jurisprudencia es muy clara, la regla es la indemnización integral o plena, que es la que consagra el Código Civil y Comercial en su articulado. Sin embargo, en la ley nacional se ha seguido un camino opuesto y con todas las letras se dice que se excluye el lucro cesante y se comete un error al formular este rubro, porque se reproduce literalmente el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones. Es decir, se confunde lo que dije antes que no podemos confundir. La responsabilidad del Estado con la expropiación. ¿Que tienen un fondo común? Sí, pero que son lo mismo, no. Entonces, ¿qué dicen? Que la indemnización va a consistir en el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública. Y repito, descarta directamente y de una manera muy fuerte el lucro cesante. Es decir, no se habla ni de daño emergente, porque la ley de expropiación no utiliza la típica pareja daño emergente y lucro cesante. La ley de expropiación usa un concepto distinto, que es más amplio que el de, por cierto, que el de daño emergente, que es el valor objetivo del bien, no siempre bien comprendido. Pero el valor objetivo del bien es algo que ¿qué es el valor objetivo del bien? Antes que nada, es el valor que tiene una cosa en el mercado. Es decir, es lo que vale un bien en el mercado, lo que un libre vendedor le pagaría un libre vendedor. Y esto, en materia expropiatoria, está además todo arreglado, ¿dónde?
a través de las regulaciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que explica cómo se debe tasar una cosa. Explica todo este concepto, que es el valor de mercado. La Corte lo ha dicho en más de un fallo, que el valor objetivo del bien es el valor de mercado de una cosa. Ahora díganme, ¿cómo voy a utilizar este concepto para indemnizar todos los daños que pueden derivar los distintos supuestos de responsabilidad por actividad legítima? Vamos al caso del patrullero. Si el patrullero que obraba bien terminó arriba de un pobre peatón y le produjo un daño físico, una incapacidad, estamos hablando del valor objetivo del bien, ni que hablar si produjo su muerte, estamos hablando del valor objetivo del bien. Si terminó arriba de un kiosco de revistas y el hombre, además del daño físico, tiene una actividad que no la puede continuar desarrollando hasta tanto, bueno, recupere el kiosco, etcétera, etcétera. Es decir, esto no tiene nada que ver, esto está incorrectamente asociado y regulado. Y esto va a generar problemas, muchos problemas, porque si yo aplico estrictamente esta fórmula, en muchos casos, lo que voy a provocar es indemnizaciones que no van a reparar, es decir, indemnizaciones que no reparen. Y una indemnización que no repara, ya la Corte lo ha dicho, es inconstitucional. Es decir, no voy a poder reparar algún grado de incapacidad, no voy a poder reparar una incapacidad transitoria, no puedo trabajar y entonces porque quedé incapacitado no puedo producir, bueno, eso no me lo pagan, eso es lucro, eso no es daño emergente. Cuidado, no es daño emergente. Entonces, ¿qué pasa con el daño moral en esta fórmula? Bueno, todas estas cuestiones derivan de una fórmula que está mal trasladada a un ámbito ajeno al de la responsabilidad. Por eso algunas leyes provinciales han reaccionado frente a esto y han abierto la puerta, bueno, mantienen una fórmula parecida, pero luego le ponen como morigeraciones. También lo hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces dice, bueno, pero esto no es así cuando el daño puede afectar la vida, la salud física, mental, la integridad de las personas, etcétera, etcétera. Algunos han incorporado aquí que esto puede alcanzar también, o no puede alcanzar, mejor dicho, la pérdida de la chance. Han hecho, para mí, una mezcolanza, un zafarrancho de cosas fenomenal. Y por si fuera poco, incorporan generalmente algún párrafo que dicen que si el daño produce una afectación en una actividad que se desarrolla en el tiempo, eso no va a impedir que se paguen las inversiones no amortizadas. Aquí hay una confusión, pero fenomenal, de conceptos, que me parece que no se entiende lo que significa cada cosa. Lo digo, a ver, no lo quiero decir de una manera altanera, ni mucho menos, pero creo que es el ABC. Cuando se habla de inversión no amortizada, una inversión amortizada, cuando uno a un activo paga lo que es la inversión amortizada, no está pagando ningún lucro, está pagando el dinero de la gente, lo que vale ese bien, lo que vale la cosa. Esto es ABC. O sea, los invito a hoy en día, digamos, a googlear, a buscar lo que es inversión amortizada, y cualquiera comprende que de ninguna manera estamos haciendo referencia a ganancias dejadas de percibir, es decir, a una expectativa de ganancia que se acredita, que es cierta, y que se pierde de percibir. El lucro cesante es eso. Entonces, inversión amortizada es otra cosa. Entonces, a poner esa fórmula es lo mismo que no poner nada. Ya estaba. Si yo digo que voy a pagar el valor objetivo, si yo voy a pagar el daño emergente, obvio que voy a pagar una inversión no amortizada. No estoy inventando nada nuevo. Es algo que ya estaba allí adentro. Lo que no se entiende es el porqué de esta restricción a rajatabla, el de no pago nunca lucro cesante, cuando hay supuestos donde lo único que hay que reparar, porque no existen los otros rubros, será el lucro cesante. Y hay un temor a esto, yo creo que infundado, porque decir lucro cesante, y esto es algo que lo tienen muy bien estudiado los civilistas, creo que en esto los que hacemos derecho público muchas veces tocamos de oído, y lo digo respetuosamente porque no estudiamos bien estos institutos, esta parte como que no tenemos un cabal manejo del tema, tendríamos que leer más aquí a los que sí hace años que vienen trabajándolo y tienen estudios muy profundos, que son los civilistas. Nadie piensa que el lucro cesante es pagar una suerte de aventura, de posibilidades que tenía de ganar y de hacer dinero. No es eso. Jamás. Eso no existe ni en el derecho civil. El lucro cesante son utilidades dejadas de percibir, pero debidamente comprobadas, de acuerdo a la regla de la causalidad, y ciertas, porque el único daño que se paga es el daño cierto en cuanto a su existencia y en cuanto a su dimensión y alcance. Entonces, esto no es algo menor, no es que es una patente de corso para enriquecerse indebidamente. Es un lucro cesante razonable y moderado, de eso estamos hablando. ¿Cuándo corresponde?
Y fíjense que la Corte, en la mayoría de los casos que lo reconoce a nivel, se quiere, teórico, dogmático, cuando llega el momento de ir al número, en algunos fijó un valor irrisorio porque dijo, usted lo único que acreditó es esto. Y en otros, lisa y llanamente le dijo, mire, el derecho usted lo tiene a que se lo compensen, pero usted no probó nada. Y si usted no probó nada, no le compenso absolutamente nada. Entonces, me parece que hemos construido un temor, un monstruo sobre algo que no tiene razón de ser y que, repito, no existe en ningún otro sistema comparado. Y no tiene justificación. Otro aspecto que demuestra también la restricción, el tratamiento restrictivo de la responsabilidad por actividad legítima, y aclaro, tiene un fuerte sustento en la jurisprudencia de la Corte Nacional, es cuando se dice que no hay responsabilidad por la actuación legítima del Poder Judicial. O sea, si nos encontramos frente a un comportamiento legítimo del Poder Judicial, dañoso, perjudicial, bueno, ahí lo lamento, ahí señor usted se la tiene que bancar. En esto creo hay un acierto del legislador porteño, porque en la Ley de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires se elimina esta restricción. O sea que en Buenos Aires podría haber responsabilidad. He visto algún fallo de uno de los juzgados contenciosos, creo que es el 3 de La Plata, donde en buena hora para mí, creo que no sé si era la causa Oporto, en el cual se condenó por una medida de restricción que era legítima, pero en rigor no tenía, era legítima, pero en rigor no tenía luego mucha, no tenía justificativo, si se quiere, pero fue legítimamente adoptada, y una persona sufrió consecuencias personales, patrimoniales, privación de libertad, durante bastante tiempo. Dijo, bueno, hay que pagar. Esta restricción no tiene por qué operar. Me parece que es un tema que tenemos que mirar. No es para todos los casos, pero sí hay supuestos en los que me parece que no tenemos por qué enarbolar una regla absoluta de no pago. Es decir, el mismo fundamento por el cual el Estado tiene que pagar cuando dicta una ley legítima, pero que daña y que produce un sacrificio especial, o que produce, o eso deriva un acto administrativo o un reglamento, no veo por qué tiene que escapar a esta solución el hecho de que el poder que lo produce sea el Poder Judicial. Esto no significa en modo alguno comprometer la responsabilidad de los jueces, no tiene nada que ver. Además no estamos hablando de un comportamiento ilegítimo, sino legítimo, que no es lo mismo. Entonces, yo digo, la ley nacional plantea estos problemas que no son menores, y hay otros más también, ¿no? Que no me quiero extender para no aburrirlo. ¿Por qué voy a adherir lisa y llanamente? ¿Por qué no sigo el curso de acción que han hecho algunas provincias? Probablemente la que mejor lo ha hecho es Mendoza. Entre Ríos es un modelo también para mirar, ha corregido mucho estos problemas, y además para adaptar, hay que encuadrarlo dentro de mi régimen normativo y constitucional provincial. Tengo que ver qué hago con el error judicial, que no está previsto en ningún lado, y no es lo mismo el error judicial a la falta, porque al no estar en ningún lado regulado, pasa a ser una responsabilidad por falta de servicio. En la jurisprudencia de la Corte está rodeado todo un conjunto de exigencias que el legislador no lo previó, no es un tema para nada menor. Me parece que tenemos que prever algo que la ley nacional no lo hace, y sí lo hacen algunas regulaciones locales como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, que es el ámbito de aplicación. Por ejemplo, porque la ley nacional habla de la actividad del Estado, pero yo me pregunto, un consorcio portuario, que es una persona pública no estatal, pero no es lo mismo que el Colegio de Abogados, de ninguna manera, es otra cosa. La presencia del Estado ahí se ve muy clara. De hecho, quien lo defiende es la Fiscalía de Estado, etc. ¿Está alcanzado por una eventual ley de responsabilidad? Si la provincia diriera, ¿estaría alcanzado por la ley de responsabilidad del Estado? ¿Sí o no? Bueno, vamos a tener una gran discusión, porque dice el Estado, y el consorcio portuario, un consorcio portuario es una persona pública no estatal, por definición legal. Entonces, el ámbito de aplicación tenemos que preverlo, tenemos que pensarlo. Así lo han hecho varias provincias y Ciudad de Buenos Aires con buen criterio. Si no, ya empezamos mal, ya empezamos con muchas discusiones. ¿A qué se aplica o no se aplica? Hay algunas empresas provinciales, entes provinciales, ¿se va a aplicar o no se va a aplicar? Ya en Nación esto está generando algunas discusiones. El tema, que repito, no es menor, sobre la prescripción. Si hay reclamaciones administrativas, ¿van a tener un efecto? ¿No van a tener ningún efecto? Este es un tema que cada tanto provoca incluso discusiones judiciales, y ha llegado a la Corte Nacional también a motivar
de pronunciamientos del tribunal, incluso con la provincia de Buenos Aires, hace varios años atrás, causa Milanese y otras tantas. Entonces, nada de esto está en la ley nacional. Entonces, creo que con adherir, a veces compramos más problemas de los que ya, si se quiere, podemos llegar a tener. Lo que tenemos que hacer, y yo creo más la provincia de Buenos Aires, por su historia, su derecho en materia de derecho público, etcétera, regular adecuadamente el tema con una buena ley de responsabilidad del Estado que no se limite a una simple adhesión, sino a tratar incluso de dar respuesta a varios de los problemas que plantea la ley nacional. Podemos seguir la sistemática nacional. Yo creo que la ley nacional, con algunos ajustes, perfectamente puede funcionar adecuadamente bien, adecuadamente razonable. No tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Tampoco sería muy positivo. La ley recoge muchas pautas jurisprudenciales, pero en otras se aleja. Y en otras incorpora soluciones que plantean a la larga problemas. Bueno, todo esto ya sabemos que existe, ya estamos viendo esta situación. Bueno, adelantémonos, evitemos el problema y legislemos. Bien, no nos quedemos una mera adhesión, como siempre está esa tentación fácil, ¿no? Adhiero y me saqué el problema encima. No, me saqué un problema y me compré otros tantos. Bueno, no quiero aburrirlos más, creo que ya he hablado bastante, así que les agradezco su muy amable y paciente atención. Y bueno, y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta y bueno, y puedo responderla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Perrino. Está habilitado el chat para que puedan hacer algunas preguntitas. Le agradece mucho su exposición, doctor. Muchísimas gracias. Excelente disertación. Son innumerables las muestras de afecto y de agradecimiento hacia el expositor y el equipo del Instituto de Derecho Administrativo. Muchas gracias. Siguen llegando las felicitaciones. Bueno, está el chat abierto para que puedan escribir allí si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Yo aprovecho para hacer un comentario más, que es el siguiente. De todas las sentencias que tuve la oportunidad de leer del fuero contencioso, nuestro, ¿no? Provincial, tengo que decir que muy gratamente que todas han respondido, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, muy bien al problema. O sea, le encontraron la vuelta en línea con lo que comentábamos y han dado una respuesta muy razonable, lo cual demuestra que podemos convivir, ante que nada, ante los que tienen cierto temor, sin tener ley. Es decir, el fuero estuvo perfectamente a la altura del problema, lo respondió perfectamente bien, lo encuadró bien, porque siempre el temor, ¿dónde está el anclaje normativo? Bueno, yo creo que lo hicieron muy bien. Le buscaron la vuelta por la Constitución Nacional, la opción provincial, el esquema de la analogía, algunos prefirieron ir para el régimen de la ley nacional, otros miraron más el Código Civil, pero aquí en rigor no hay nada nuevo bajo el sol. Y la solución que le dieron creo que fue perfectamente razonable y lógica, lo cual a todos nos tiene que dar una gran satisfacción, me parece, ¿no? Que el fuero esté respondiendo de esta manera. He visto sentencias pocas de Cámara, porque claro, por lo que decíamos antes, que todavía es muy poco lo que llega. A Nación, salvo el caso que mencioné antes, que es el caso de Bernardes, el que mencioné en el cual dijo que la ley es federal, ahí lo que se discutía también es otro problema que planteaba la ley nacional. La ley nacional tiene una norma que dice que se prohíben los daños, las sanciones combinatorias, disuasivas, perdón, sanciones pecuniarias disuasivas. Y entonces esto motivó toda una discusión, incluso cuando se debatió esto en el Congreso, y perdónenme, las discusiones nacen a veces porque la gente no estudia, no lee. Porque si dice sanción pecuniaria disuasiva, ¿cómo se la puede confundir con las AS30? Que no son disuasivas, son conminatorias. Y además porque la misma terminología, el que inventó esta terminología, que fue la comisión redactora del anteproyecto, es decir, los tres integrantes que mencionamos, ¿no? Antes, Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher,
en la fundamentación del proyecto, ellos explican, dice, sanción pecuniaria disuasiva se refiere a los daños punitivos. Esta terminología no es propia de nuestro derecho, vino del derecho anglosajón, etc. Está en la Ley de Defensa del Consumo. A nosotros nos parece que esta terminología que ponemos ahora es más representativa. Ante una explicación. El Código Civil, el proyecto, los contempló. El Ejecutivo los eliminó. Había, como se produjo ese desfasaje ante el temor de que se reconocieran los daños punitivos contra el Estado, puso una norma que dice, se prohíben las sanciones pecuniarias y disuasivas. La verdad que es una norma que no tiene ni pie ni cabeza, porque no existen, así como tal legislado. Quedó desfasada. Bueno, ¿cuál fue la interpretación de muchos? Incluso de tribunales. No, se han prohibido las astreintes y esto es inconstitucional. Señor, en ningún lugar se prohibieron las astreintes. A ver, leamos bien. Entonces, las cosas. Bueno, esto es lo que llegó a la Corte. Y como les dije antes, ¿qué dijo la Corte? Esto es una ley federal, y esa fue la discusión que tuvo, no un tema de daño, esto es una ley federal, y dijo, obviamente, dijo, sanción pecuniaria disuasiva es algo diferente a las astreintes. Las astreintes no están prohibidas, ahí se discutía si se podían aplicar unas astreintes contra el Estado. Pero no hay casos, ni en corte, y tampoco he encontrado en Cámara Federal, en el cual se tenga que, digamos, abordar la cuestión en base a la ley de responsabilidad del Estado. Los casos que he visto, por lo menos los que uno encuentra, ¿no?, en publicaciones de la Cámara Federal, de las cámaras federales, son casos anteriores a la vigencia del nuevo régimen, y muchas veces lo que se hace en la sentencia es decir, bueno, y este criterio que estaba en la jurisprudencia ahora coincide con el plasmado en la ley de responsabilidad. Pero no hay todavía, es temprano, un desarrollo jurisprudencial que nos permita, ¿no?, bueno, empezar a construir o buscar algunas soluciones, si quiere, novedosas, etc. Todavía falta eso, tenemos que esperar a que pase el tiempo y a que los jueces se pronuncien. En uno de los chats hay quienes solicitan las sentencias a las cuales usted hace mención. En todo caso, podrían subirse a la página en la solapa de material doctrina del Instituto de Derecho Administrativo, si es que el doctor García Rajo así lo dispone, para que estén al alcance de todos. De mi parte, con gusto. Cómo no, lo comprometemos al doctor Perrino que nos alcance las sentencias que ha citado, y en homenaje a la brevedad lo subiremos como indica la doctora Cresca. Muy bien. Hay una preguntita de Cristian frente a la necesidad de superar los inconvenientes y restricciones de la ley nacional. ¿Usted entiende que solo queda el planteo de inconstitucionalidad en la primera oportunidad o está simplemente pedida la indemnización plena? ¿El tribunal puede introducir la cuestión de oficio con la debida bilateralización? Yo creo que, bueno, a ver, hay que ver cada caso, porque no en todos los casos las normas son, digamos, como siempre incluso dice la Corte, uno tiene que ver cada caso concreto y ver si en ese caso la norma que uno interpreta que es de aplicación produce o no una lesión constitucional. Si uno está seguro, por ejemplo, si voy por un caso de responsabilidad por actividad legítima y donde evidentemente el núcleo duro de la compensación va a ser el lucro cesante, y ahí lo razonable es que se plantee en el escrito inicial, en el escrito de demanda, ¿no?, la invalidez constitucional de la norma. Eso es lo que creo que lo que haría cualquier abogado diligente. Porque si bien la Corte ha admitido el control de oficio, de constitucionalidad y nacionalidad, eso sabemos que, bueno, no es algo que automáticamente todo juez va a hacerlo en todos los casos. Digamos, no es tan sencillo, yo diría. El consejo es, plantéelo, indudablemente. Pero el planteo tiene que ser un planteo fundado y tiene que haber una conexión. No puedo salir a plantear que toda la ley es inconstitucional. Bueno, ¿pero en qué se le aplica a usted? Si vengo con un planteo de falta de servicio, no voy a hacer ese desarrollo, obviamente. Siguen las felicitaciones por la excelente exposición. Felicitaciones a todo el equipo del instituto, al doctor García Rajo en especial, al disertante, muchas gracias.
Por ahora parece que no hay más preguntitas. Bueno, entonces, Cristina, si te parece bien, yo quisiera dar el cierre de esta reunión, agradeciéndole a todos los presentes. Hemos tenido una convocatoria muy importante y quisiera hacer algunas menciones con la salvedad de que las hago exclusivamente con aquellos a quienes he podido reconocer. Seguramente alguien se me ha quedado en el camino, pero sí quiero destacar y agradecer la presencia de la doctora Analía Galkin, jueza en lo contencioso administrativo de nuestro departamento judicial, que ha tenido también la bondad de colaborar con nosotros, dándonos una disertación en su momento. El doctor Gallo Quintián, juez contencioso administrativo de La Matanza, el doctor Terier de La Plata, a mis compañeros directores, el doctor Croce del Instituto de Derecho Aeronáutico, el doctor Barragán del Derecho de la Salud, al doctor Naredo, miembro titular, vocal de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, al doctor Pedro Gobielo, ex camarista y compañero en el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional, y también a un querido amigo de muchos años, al doctor Enrique Mabromata, de la Comisión de Legales de la Cámara Argentina de la Construcción, que compartimos, comisión que compartimos desde muchos más años de los que nos quisiéramos acordar. Seguramente hay también personalidades a las cuales entre 80 y pico de personas que hemos tenido no he podido reconocer, pero esto es simplemente destacar lo que decía el doctor Perrino. Hemos tenido un auditorio no solamente numeroso, sino sumamente calificado. Invitarlos además para nuestro próximo acontecimiento académico, que será el 4 de mayo, martes 4 de mayo a las 14:30, donde Pedro Averasturi va a hablar sobre medidas cautelares contra el Estado. Otro tema también interesante, importante para quienes ejercemos la profesión, para los abogados de la matrícula, y también dictados por un gran profesor y un abogado de muchos años de experiencia. Y les anticipo también que hemos comprometido, se ha comprometido generosamente una vez más con nosotros, la señora Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Laura Monti, para próximamente ofrecernos una charla sobre un tema que todavía está a designar. Así que a todos, muchísimas gracias. Han sido muy amables. Veo ahí al doctor Biglieri también, a quien le agradezco su presencia. Disculpen a aquellos a quienes no he podido visualizar. A todos muchísimas gracias. Y al doctor Perrino, una vez más, agradecerle por su generosidad y al área académica por el soporte que siempre nos brinda para que podamos concluir felizmente todas nuestras iniciativas. Y les propongo que en forma virtual le brindemos un merecido aplauso a nuestro distinguido expositor. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias, Eduardo. Un placer. Y por último mencionar también que hemos tenido asistentes de Posadas, de Corrientes, de Tandil, en fin, estamos muy satisfechos. Y evidentemente esto es mérito de la convocatoria que ha suscitado nuestro distinguido disertante. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes.